Hola. En una manera quiero pedir disculpas porque ha sido tanto tiempo antes de que yo he compartido un pasaje. Y este pasaje va a ser un pasaje pequeño, es en sí Lucas 18 del 15 al 17, nada más 3 versículos, y uno pensaría, hermano, usted pudiera haber hecho un mensaje rápido, nada más con 3 versículos. Pero creo que el Señor dejó que este tiempo pasara para que entonces la introducción pudiera ser la que es apropiada. Hoy, en este día, falleció Rosalynn Carter, una mujer que, si la pudiéramos decir, sencilla, que cuando la vieran no rompía ni un plato, ¿verdad? Una mujer con una fe sencilla que el Señor usó para resolver conflictos y darle una voz poderosa para traer esperanza a los más vulnerables. Su esposo, el presidente Carter, también un hombre con una fe sencilla, de un pueblo sencillo, pero usado por el Señor. Y hoy quiero que pensemos en el poder de una fe sencilla, el poder de una fe sencilla. Lucas 18 del 15 al 17 dice así: también le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocaran. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. En el versículo 15, llegamos a ver: aún con las mejores intenciones, no reprenda a los que quieren venir a Jesús. Aún con las mejores intenciones, no reprenda a los que quieren venir a Jesús. Comienza también. No solo compartió parábolas sobre la oración, sino que los padres, papás y mamás traían a los niños a Jesús. Le llevaban niños pequeños. Era costumbre en los días de Jesús que los padres llevaran a sus hijos a los rabinos para que los bendijeran, para que los tocara. Era común que uno tocara a una persona para bendecirla, y en el caso de Jesús, después de 2 parábolas sobre la oración, que orara por ellos. Al ver esto, los discípulos estaban más interesados en la apariencia de dignidad que en la importancia del reino de Dios. No habían aprendido la lección que el Señor les compartió cuando discutían entre ellos quién iba a ser el mayor en el reino. Y Jesús pone a un niño en medio abrazándolo y les dice que el que recibe a uno como este niño, me reciben a mí. Y dice, los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. La reprensión que los discípulos hicieron hacia los padres de los niños fue insuficiente y inefectivo, pues los padres no reconocieron que habían hecho algún mal en traer a los niños a Jesús. Y Jesús más tarde lo verificaría. El ejemplo que quiero utilizar aquí de tener cuidado de no reprender a aquellos que quieren venir a Jesús. En otra ocasión, Juan y Jacobo
estaban dispuestos a mandar fuego y destruir una aldea de Samaria que no recibió a Jesús. Y Jesús responde, porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir las almas de los hombres, sino a salvarlas. Muchas veces estamos más interesados en lo nuestro y no vemos lo que el Señor quiere hacer. En otra ocasión, los discípulos vieron unos haciendo milagros en el nombre de Jesús. Esto en Lucas 9, vamos a verlo. Y él les contesta, en Marcos 9, y él les contesta que no se lo impidan porque el que no está en contra de nosotros, por nosotros está. No comprendían completamente y muchas veces aún nosotros mismos no comprendemos lo que el Señor quiere hacer. Aún con las mejores intenciones, no reprenda a los que quieren venir a los pies de Jesús. Eso que el pasaje que ahorita el ejemplo que les dije de los discípulos que les habían dicho a los que estaban haciendo los milagros en el nombre de Jesús y los querían impedir, se encuentra en Marcos 9 del 38 al 40. Marcos 9 del 38 al 40. En la aplicación entonces, no seamos tropiezo para aquellos que buscan a Jesús. No seamos tropiezo para aquellos que buscan a Jesús. Pero también en el versículo 16, una fe sencilla, una fe sencilla. Pero Jesús, Lucas no indica la reacción del Señor, pero Marcos comenta que cuando Jesús vio esto se indignó. La palabra que usa Marcos es sentir agobio en lo mental. Afligirse, pues, es totalmente lo opuesto a su misión espiritual. El Señor había venido a los necesitados, a los marginados, a los que necesitaban y a los que necesitan médico. Y cuando ahí dice que se indignó, se molestó con ellos. Llamó a los niños y dijo, niños de cualquier edad, no eran solamente los más pequeñitos, aunque algunos piensan eso, dejen que los niños vengan a mí. Jesús siempre mostró amor a los grupos marginados en la sociedad, como fueron los niños pequeños, las mujeres, las viudas y los pecadores de renombre. Jesús usa un imperativo aquí de permitan o dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. La palabra impedir en el griego lleva el sentido de separar o debilitar, por ende, en lo general, impedir, frenar, detener, entorpecer, obstaculizar, prohibir. Este era otro imperativo que usó Jesús. Y no se lo impidan, no se lo impidan, porque el reino de Dios no solo es un pasaje sobre niños, sino que los adultos deben tener una fe sencilla para entrar al reino de los cielos. La razón de no entorpecer y obstaculizar es que el reino de Dios, el reino de los cielos está por medio de quienes son como ellos, aquellos que tienen una confianza como las de un niño. Tenemos que tener una confianza sencilla como un niño. El ejemplo que quiero utilizar aquí es en el canto de Santiago Benavides, en una fe sencilla. Dice, dame una fe sencilla como risa de niños,
cuando juegan como gota de rocía que se rueda como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe sencilla parecida a ti, Señor. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla a lo que sabe que da vida. Una fe así parecida a ti, Señor. Sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinos, como fue tu hogar en Palestina, sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas campesinas, como el amor que te llevó a dar la vida. Que lleguemos a tener esa fe sencilla para curar con esperanza la tristeza. La aplicación: no se complique la vida, tenga una confianza como la de un niño, sencilla y sin rencor. A la vez siga las instrucciones del Señor al ser una persona que permita a otros venir a Él. Facilite, simplifique, despierte y fomente que el reino de Dios se ha acercado y está al alcance de cada uno que clama al Señor. Entonces, aún con las mejores intenciones, no reprenda a los que quieren venir a Jesús. Con una fe sencilla, pero también el poder de una fe sencilla. El poder de una fe sencilla. En el versículo 17, les aseguro, en verdad les digo, escuchen bien, de cierto les digo, lo que voy a decir a continuación es muy importante. Que el que no reciba el reino de Dios como un niño, deje que el reino de Dios se manifieste como un niño, que se le pueda enseñar, que sea manso y humilde, dócil, sumiso, obediente, afable, tranquilo. Si uno no tiene una fe sencilla, de ninguna manera jamás no entrará en el reino de los cielos, entrará en él. Se le permitirá entrada al reino de Dios. Al tener una fe sencilla, uno tiene entrada al reino de los cielos, uno tiene entrada al reino de Dios, uno tiene entrada a la presencia misma de Dios. Cristo es el poder y sabiduría de Dios, como lo describe Pablo en 1 Corintios 1, 22 al 31. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. El ejemplo que quiero utilizar aquí es el ejemplo de Gedeón, un hombre que él estaba en lo suyo, escondido en un sentido, cuando el Señor lo busca para que pueda ser usado por él a liberar a su pueblo. Pero Gedeón entonces tiene en sí sus inseguridades, tiene en sí sus problemas. ¿Cuántas veces nosotros mismos pensamos qué es lo que necesitamos hacer? Y el Señor le dice a Gedeón que lo primero que tenía que hacer era quitar todos los altares altos, aquellas cosas que los separaban del Señor. Y hoy en día pudiéramos decir que hay muchos altares que necesitamos quitar, tener una fe
sencilla y quitar aquello que nos impide a poder servir al Señor como Él quiere que lo sirvamos. Pero luego también Gedeón, y aquí está lo sencillo, cuando tiene todo un ejército y el Señor le dice, no, Gedeón, son muchos. Y entonces hacen una serie de pruebas para reducir el número de personas, porque el Señor dice que lo que Él quería era de que vieran que se iba a liberar por el poder suyo y no por el poder del ser humano. Y entonces llega a tener un grupo pequeño que va y gana la batalla, porque el Señor fue el que ganó la batalla. Y ese es el poder de una fe sencilla. Pero hay un ejemplo aún más grande que encuentro, y es la gran invitación de Jesús. En Juan 7:37, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho las Escrituras, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Fíjense, y dice Juan que eso lo dijo para que supieran la manifestación del Espíritu Santo en la vida de uno. Pero fíjese lo que dice, el que cree, el que pone su confianza en mí, el que tiene sed, una necesidad que tenemos, venga a mí y beba, y vamos al Señor y bebamos. Y Él entonces dice, como ha dicho las Escrituras, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. No brotará una fuente de agua viva, no brotará un poco de agua viva, brotarán ríos de agua viva. Sería como si se juntaran todos los ríos más grandes del mundo, y entonces ese poder brotaría de uno. Y el Señor entonces quiere usarnos con una fe sencilla, ver el poder que Él tiene en nosotros. Y eso es lo que sucede cuando dejamos que el reino del Señor sea prioridad en nuestras vidas. En la aplicación, que en esta semana deje que el poder del Señor se manifieste en su vida. Que en esta semana deje que el poder del Señor se manifieste en su vida. De la misma manera que Jimmy y Rosalind Carter, con una manera sencilla, pudieron ser usados poderosamente por el Señor. Que de la misma manera uno pueda entonces ver, primeramente, aun con las mejores intenciones, no reprenda a los que quieren venir a Jesús, sino busque tener una fe sencilla para que entonces el poder del Señor se pueda manifestar en esa confianza sencilla que usted tiene. No sea de tropiezo a los que busquen al Señor. Tenga una fe sencilla que se manifiesta al dejar que el Espíritu de Dios se manifieste en su vida. Confíe en el Señor para ser usado. Confíe en el Señor para ser usada poderosamente
por Él y deje que Él tenga control de su vida. Ese es el poder de una fe sencilla. Entonces hemos visto el poder de la oración. Hemos visto también ahora aquí el poder de una fe sencilla. Y que podamos entonces seguir viendo en Lucas 18 lo que el Señor quiere hacer en el poder suyo. Vamos a orar. Señor, que podamos tener una fe sencilla, que no seamos impedimento para que otros puedan venir a tus pies, sino que nos puedas usar y que podamos ser fieles a ti, Señor. Señor, si hay uno que está escuchando este mensaje y no ha puesto su confianza en ti, que pueda saber que eso es lo único que necesitan hacer. Si tienen sed, Señor, y no saben dónde ir, pueden ir a los pies de Jesús. Y Él dice que Él tiene agua viva para que todos podamos beber. Y Él entonces dará el poder que solamente viene de ti. Y tu Espíritu Santo será entonces manifestado en nuestras vidas. Señor, que podamos experimentar el poder de una fe sencilla, dejando que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas y que podamos ver de la misma manera que viniste en sencillez en tu Hijo Jesucristo, así también nosotros podamos en sencillez buscar tu rostro, pero también compartir tus buenas nuevas y tu verdad para con otros, con una fe sencilla y el poder que quieres hacer en nuestras vidas. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Espero que la siguiente vez, espero que en una semana tenga yo otro mensaje sobre el poder que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, utilizando Lucas 18. Dios le bendiga, tenga buena semana y que el Señor le guarde en todo.